Segunda parte de Frente a Frente esta mañana en Telecorporación Salvadoreña. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, ya se encuentra aquí en nuestros estudios. Buenos días, señor, bienvenido. Buenos días, Moisés. Con mucho gusto conversaremos ahora sobre los temas fiscales y hacendarios que tanto le interesan a nuestra población. Así es. ¿Cuántos días ya en el cargo? A mí me juramentó el día martes, el día miércoles estuvimos en la asamblea, hoy estamos a viernes, tenemos básicamente 7 días, un poco más de estar en el cargo. Y bueno, desde el primer minuto de mi nombramiento, pues nos metimos de lleno en los temas más urgentes del país, sobre todo con la ratificación del crédito 5046 por 250 millones del BID. Y luego nos hemos ido empapando en estos días de toda la situación hacendaria del país, de cómo están las finanzas públicas, de cómo está el tratamiento de la pandemia y de cómo está también los trámites que estamos llevando en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Usted ya tenía tiempo de estar en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Yo fui juramentado como viceministro de Ingresos, Moisés, el 11 de junio del año pasado. Ya tenía un año y un poquito más de estar en el ministerio, pero conocía solo la parte del ingreso. Creo que tuve la oportunidad de estar contigo para hablar sobre el plan antievasión hace unos meses y conocimos bastante, nos formamos, hemos llegado a ser equipo y pues ahora toca tomar este reto de liderar todo el equipo del Ministerio de Hacienda, incluido toda la parte del gasto, que es la con la que yo no tenía mucha relación desde mi cargo de viceministro de Ingresos. Ahora, ya en el cargo creo que le ha tocado estar más tiempo en la Asamblea Legislativa que en el Ministerio de Hacienda como tal, ¿verdad? Así han sido las cosas últimamente. La verdad, sí. Nosotros el día miércoles, con mi equipo de trabajo, asistimos a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Es un poco difícil llegar y montarte, creo que en una discusión tan controvertida en los últimos días, pero el equipo de Hacienda es altamente comprometido. De hecho, quiero agradecer a nuestro director general de presupuesto, a nuestro director de política económica y fiscal y a nuestro director de inversión y crédito público. ¿Por qué? Porque ellos han sido fundamentales también en las discusiones que hemos tenido en la Asamblea. Yo lo repetí en otro medio televisivo, que el equipo de Hacienda es altamente calificado. Entonces nos acompañó el día miércoles a la primera discusión de la ratificación de los créditos. Nosotros llevamos un paquete de 550 millones a discusión de la Comisión de Presupuesto. Esto, Moisés, porque algunos televidentes se preguntarán, bueno, ¿y el ministro por qué habla de 550 millones? Si eso es mucho dinero, porque nosotros hemos tenido a esta fecha una pérdida de 647 millones en ingresos estatales. Entonces, debemos compensar con otra fuente de financiamiento. Así que hemos tenido que salir al mercado internacional para buscar esas fuentes de financiamiento. Llegamos ese día al seno de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto y discutimos sobre esos 550 millones. Los diputados que forman parte de la Comisión de Hacienda, que yo espero que nos veamos el día lunes cuando nos convoquen, para que sigamos discutiendo el crédito de 250 millones, los diputados nos dijeron ese día miércoles, nosotros queremos que la discusión gire solo en torno a la ratificación del crédito 5046 por 250 millones. ¿Por qué? Porque ese crédito tenía deadline para el 31 de julio para ratificación. Si nosotros no lo ratificábamos en esa fecha, el crédito se perdía. Llegamos el día miércoles, tuvimos las discusiones necesarias, dimos las explicaciones que nos pidieron. El día jueves nos dijeron que les mandáramos por escrito todas las explicaciones, se las enviamos, las tenían en el seno de la comisión y el día viernes nos volvimos a reunir para seguir discutiendo, porque era el último día para aprobar el crédito 5046. Hay que recordar que este crédito, Moisés, lo importante de él es que tiene una tasa de 2.11. Nosotros tenemos créditos un poco más baratos, 1.5, el que colocamos con el Fondo Monetario Internacional por 389 millones, uno de 1.4 por 20 millones. Ese es el más barato que tenemos, ese se negoció con el Banco Mundial y está pendiente también de ratificación en el seno de la comisión, en el seno de la Asamblea. Entonces, llegamos ese día porque era el último para la ratificación, no se lograron los votos, de hecho toda la población vio lo que sucedió ese día
fue muy triste para nosotros tener que salir de la Asamblea Legislativa sabiendo que ese día se había perdido un crédito internacional negociado con una instancia tan importante como el Banco Interamericano de Desarrollo y que es un gran socio para el país. Yo desde el primer día en el cargo tuve comunicación directa y muy fluida con el representante del BID en El Salvador, el señor César Falcone, a quien también quiero agradecer sus buenos oficios como parte del diálogo entre la Asamblea y el Ministerio de Hacienda. Y el día sábado yo continué con esas llamadas, reuniones virtuales, a diferencia de algo. Ese día yo le envié una invitación al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Mario Ponce, para que me acompañara en una llamada tripartita, para que evaluáramos en ese momento cuál era la situación del crédito 5046 y los efectos que podía tener también en la imagen del país, porque esto nos dejaba sin tener una ventana de apoyos presupuestarios o opciones de apoyos presupuestarios para futuros operaciones del país. Entonces el diputado Mario Ponce me dijo, sí, ministro, con mucho gusto yo lo acompaño. Tuvimos la primera reunión, el señor César Falcone nos pidió algunos compromisos, ¿verdad? Y que sobre todo resolviéramos la situación el día domingo. El día domingo, tal como lo acordamos, el diputado Mario Ponce, a quien quiero agradecer, hizo gestiones con las distintas fracciones que están representadas en la Comisión de Hacienda, y yo por mi parte hice las consultas con el Ejecutivo, pedí las autorizaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, para continuar con el diálogo. Él me dijo, sí, ministro, tenemos que continuar con esto, el país lo necesita, a pesar de las desavenencias que podamos tener, tenemos que continuar viendo como tema de nación todas estas operaciones. El día domingo asistimos, gracias a Dios se logró la ratificación, pero nos quedamos con un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque ese día nosotros ya habíamos conversado con el presidente Ponce que se necesitaban 2 plenarias para que lográramos tener disponibles esos fondos en el presupuesto general de la Nación. La plenaria de ratificación que se logró con 59 votos, si no mal recuerdo, y la plenaria de asignación presupuestaria. Esta plenaria de asignación presupuestaria no se llegó a realizar porque la plenaria de ratificación del crédito se terminó antes de que en la fase de los comentarios de los diputados, porque ellos votaron primero y luego se quedaron haciendo comentarios o razonando sus votos, ¿no? Esa es una parte de la dinámica legislativa. Pero algunos diputados se retiraron estaban haciendo estos comentarios o estos razonamientos de su voto, las fracciones, y creo que la sesión se terminó con 38 diputados presentes, entonces ya no podía continuar el diputado Ponce con la sesión, no se pudo celebrar la otra. Pero creo que lo que más nos entristeció a nosotros es que ese día también estaba en agenda de la sesión plenaria el crédito del Banco Mundial por 20 millones. A 1.4% de interés y que está directamente asignado al sector salud. Entonces, creemos que en esta sesión plenaria que viene van a poder votar por ambos créditos, tanto por el crédito de 250 millones del BID, como también por el crédito de 20 millones del Banco Mundial. ¿Por qué digo esto, Moisés? Porque yo también he escuchado la buena voluntad y la preocupación que algunos diputados han mostrado por asignarle fondos al sector salud. Yo quiero ser muy claro con esto. Nosotros tenemos un crédito por 50 millones del BID, que es un programa, digamos, especial, este no es apoyo presupuestario, es decir, es únicamente para salud, un crédito por 20 millones con el Banco Mundial, y todo esto es necesario que también se le dé esas asignaciones presupuestarias. En total, también tenemos otro crédito, otra parte de los créditos de 250 millones que van 30 millones para el sector salud. Entonces, en total, nosotros tenemos una bolsa de 570 millones que contienen 100 millones para el sector salud. 30 millones como apoyo presupuestario y 70 millones para programas específicos del sector salud para atender la pandemia. Así que creemos en la buena voluntad, creemos que vamos a tener los votos y es importante que la población sepa que están pendientes de asignación para ya tenerlos en las cuentas bancarias. Porque hoy por hoy los 2 créditos están, para que lo entendamos en buen salvadoreño, están parqueados en la cuenta del Banco Central de Reserva. Esa era la pregunta exactamente. El dinero ya está acá. El dinero pasó su tiempo deadline
y se logró la aprobación y el dinero está colocado ya en el Banco Central de Reserva. Lo que se necesita es la aprobación de los presidentes para que sea incorporado al presupuesto y distribuido, su distribución. Sí, necesita la aprobación de los diputados para que puedan ser asignadas en los renglones que ya tenemos en el presupuesto general de la Nación. Hay que recordarle a nuestra población que el Banco Central de Reserva es el agente financiero del Estado, entonces cada vez que el país tiene que recurrir a un crédito internacional, entonces tiene que abrir una cuenta especial en el Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que pasa? Los fondos están en esa cuenta especial, pero no se pueden asignar a las cuentas del Ministerio de Hacienda para que pueda ser distribuida en las instituciones que lo van a usar. Nosotros hemos sido muy enfáticos, porque yo soy bastante práctico con las finanzas, y digo, bueno, si yo pido un crédito y a mí el banco me dice, señor Zelaya, su crédito está aprobado y se lo vamos a depositar en una cuenta intermedia, solo nos tiene que decir en qué cuenta bancaria le ponemos los fondos que usted ya accesó al crédito. Entonces no es posible que como país, si tengamos los fondos ya disponibles, tengamos la aprobación y tengamos todos los demás trámites de ley, pero todavía no le podamos decir a el Banco Interamericano de Desarrollo, sí señores, ya podemos usar los fondos, ya los proyectos se están ejecutando y sobre todo, Moisés, creo que esto es lo que debe de preocuparnos a todos como país, que no le podemos decir a la población que ya estamos usando los recursos para cubrir las necesidades que ellos están teniendo durante la emergencia. Necesidades de dos tipos, de atención sanitaria y también de reconstrucción de nuestra economía, porque también ha sido un golpe muy fuerte a nuestra economía. Como te decía, hemos tenido una pérdida de 647 millones y estamos proyectando una pérdida de ingresos de 920 millones al cierre de este año fiscal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de buscar los financiamientos, y estos créditos tienen tasas preferenciales y condiciones casi que inmejorables en el mercado. Exacto. Por favor, háganos un dibujo mental de cómo están la situación de los préstamos, porque es bien fácil perderse. Hay dos decretos que los diputados aprobaron, sí. El 608 y el 640. Correcto. 608 es por 2.000 millones, sí. 640 es por 1.000 millones de dólares, 3.000 millones. De esos 3.000 millones, debo de entender que 1.600 y algo han sido ya presentados para análisis y discusión de la Asamblea Legislativa, pero en depósito, en dinero ya efectivo para el gobierno, ¿cuánto se ha aprobado y cuánto han recibido? Sí, de hecho, Moisés, tengo una lámina muy interesante, si tal vez la persona que nos está ayudando con la cámara ahí lo enfoca. Nosotros hemos presentado 1.624 millones en total a la Asamblea Legislativa. De eso, o sea, y que tenemos también nosotros en gestión también, porque hay uno que no está todavía gestionado por completo, pero ya están en gestión 1.624 millones. De esos 1.624 millones, nosotros solo se han desembolsado en cuentas del Ministerio de Hacienda, 389 millones, que son el crédito a 1.5% que contratamos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo único que se ha depositado. Yo quiero ser muy claro con esto porque he tenido muchas llamadas de algunos alcaldes. Yo vengo del sector municipal, Moisés, como tú lo sabes, y te lo comentaba en entrevistas anteriores. Yo tengo muchos amigos alcaldes que también me han llamado y me dicen, ministro, nosotros necesitamos que se haga el traslado de los 75 millones que están asignados en la cuenta en la cuenta para municipios, es decir, para alcaldías, en la parte del crédito. Entonces necesitamos que nos haga los traslados de esos 75 millones y mi respuesta para ello es, yo no les puedo trasladar mientras no tenga una asignación presupuestaria. Y eso pasa porque el día lunes o el día que convoque la Asamblea Legislativa tengamos los votos necesarios para poder hacer esos traslados. Así que eso es lo único que nosotros hemos podido utilizar como Estado salvadoreño, y quiero ser muy claro con esto porque los créditos no son solo para que los utilice el gobierno, las alcaldías están utilizando para sus obras, estamos apoyando a productores agrícolas, vamos a apoyar también a los micros y pequeños empresarios, y eso es lo importante de esta situación. Yo creo que tenemos que ir clarificando hacia la población, sobre todo, cuál es la discusión en la que estamos en el seno de la Comisión de Hacienda, para que entiendan y también puedan tomar su propia opinión sobre cómo se manejan los temas de las finanzas públicas, tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Comisión de Hacienda. De estos 389 millones que ya tienen, eran
con destinos ya relacionados. Sí. Destinos puntuales. Sí, destinos puntuales, igual que con todos los créditos, Moisés. Cuando uno va a negociar con un organismo multilateral, llámese BID, Banco Mundial o cualquiera, el BESI. Sí, tiene que estar señalado para qué van. O sea, ellos te dan ciertos tipos de créditos. Hay un mecanismo que se llaman préstamos, digamos, para que lo vamos a llamar préstamos duros para efectos didácticos. Préstamos duros. Estos ya tienen que tener destinos específicos o especiales. No se pueden asignar a otras partidas que tú ya tengas en el presupuesto general o digamos que ya tengas actividades programadas. En el caso de los apoyos presupuestarios, que es la otra modalidad, tú sí puedes reforzar partidas del mismo presupuesto o crear presupuestos extraordinarios que se incorporan al presupuesto general de la nación. Entonces, esa es bajo las dos modalidades. Bajo ninguna de las modalidades que se pueden negociar con organismos multilaterales, se puede no decir cuáles son los destinos en los que se van a utilizar los fondos. Además de eso, los destinos y toda la asignación presupuestaria debe pasar por la Asamblea Legislativa. Así que nosotros no estamos ocultando nada, como se lo hemos dicho a los miembros de la Comisión de Hacienda, hemos llegado a presentar toda la información. Sabemos que también el tema de las finanzas públicas es un poco complejo, porque yo les he ido diciendo a ellos que también tenemos que ir por pasos, porque una discusión que vamos a tener en la asignación presupuestaria, yo no quiero tener esa discusión en la ratificación de los créditos. ¿Por qué, Moisés? Porque eso lo que hace es que distorsione el diálogo. Entonces nosotros, cuando hemos establecido el mecanismo con el diputado Ponce, hemos dicho, vamos tratando temas puntuales, mejor, dejemos temas específicos. Dejemos los temas bien especificados. ¿Para qué? Para que el diálogo entre este órgano de Estado y el Ministerio de Hacienda, como representante del Gobierno de la República, pues sea más fluido. Bien, ¿este año no hay compromisos PUT de pago anticipado de créditos? Bueno, nosotros tenemos muchos compromisos. Este año para este año no existen, Moisés, pero también nos tiene bastante preocupados el tema de la deuda, al igual que a todos los salvadoreños nos debería de preocupar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer para el tema de la deuda? Porque esta ha sido una de las preguntas que también ha surgido en el seno de la comisión y nosotros hemos sido muy claros. Este servidor impulsó el plan antievasión cuando era viceministro de Ingresos en conjunto con todo el equipo de Hacienda, que también tuve mucho apoyo, y fuimos y presentamos diversos casos de presunta evasión ante la Fiscalía General de la República. Desde el 3 de octubre hasta el 30 de junio nosotros recibimos 115 millones más en ingresos tributarios que fueron generados por el plan antievasión, y vamos a continuar y profundizar las acciones que estamos realizando dentro del marco de ese plan. ¿Por qué? Porque en el presupuesto general de la Nación, Moisés, tú tenés 3 fuentes de financiamiento más gruesas o más duras: cooperación, préstamos e ingresos propios. La principal, evidentemente, es ingresos propios. Todos quisiéramos que fueran ingresos propios la principal fuente de financiamiento del presupuesto general de la Nación. Pero en las situaciones como en la en que los ingresos, como esta, en la que los ingresos propios han caído en 647 millones, yo tengo que salir a buscar préstamos. Entonces no tengo otra opción. Es una situación generalizada a nivel mundial. Todos los países han optado por paquetes de rescate para su economía, por paquetes de rescate para ir a atender la emergencia sanitaria, y El Salvador no ha sido la excepción. Además de eso, Moisés, hay que sumar un comportamiento estructural de deuda del Estado salvadoreño que tampoco ha sido el mejor. Nosotros estamos comprometidos en mejorar ese comportamiento. Yo siempre, y te lo decía cuando tuvimos nuestra primera entrevista, que tristemente El Salvador siempre se ha enfocado su política fiscal hacia el gasto, que yo era de la idea que debíamos enfocar nuestra política fiscal hacia el lado del ingreso, porque el flujo de evasión que estamos teniendo es demasiado grande. Entre 1.800 millones y 2.000 millones anuales, de acuerdo a cálculos de la CEPAL y del BCR y otros organismos que se dedican o se especializan en este tipo de estudios. Entonces, vamos a cerrar esos hoyos fiscales
para obtener más ingresos y así no tener que estar o no continuar con ese comportamiento de endeudamiento. Ahora, quiero también hacer un anuncio importante porque esto está enmarcado en el plan antievasión. Este día, a eso de las 11 de la mañana, vamos a firmar un convenio de cooperación para intercambio de información para fines de inteligencia fiscal y financiera en conjunto con el superintendente del sistema financiero, Gustavo Villatoro, que recién ha llegado al cargo de la superintendencia del sistema financiero, y vamos a firmar este convenio de intercambio de información para inteligencia fiscal. ¿Qué es lo que nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a tener una recuperación muchísimo más rápida de la que hemos venido teniendo de los fondos que están siendo evadidos. Algunos podrían señalarlo de que comienza una cacería de brujas. No creo que sea una cacería de brujas, Moisés. ¿Acoso fiscal? No, en absoluto. En absoluto. Yo creo que en este país debemos aprender a que los buenos empresarios deben pagar con sus impuestos. No creo que ningún salvadoreño esté en contra de que los empresarios paguen los impuestos. No vamos a violentar, y eso quiero ser muy claro, lo he dicho desde el primer día. A mi interés no es violentar o meter preso a un empresario de acá, del país. Yo lo que quiero es que estos empresarios, todos los empresarios, desde los más pequeños hasta el más grande, cumplamos con la norma tributaria, cumplamos con la ley y así podemos darle al pueblo salvadoreño las obras que necesita. Pero, Moisés, te soy muy franco y muy honesto, y esto quiero que le quede muy grabado al televidente. Nosotros no vamos a ser tolerantes con la evasión. Tenemos un equipo muy competente en el Ministerio de Hacienda. El marco regulatorio también es un marco regulatorio que yo considero adecuado hasta el momento para administrar la política tributaria del país, pero tenemos que ir también para recuperar esos impuestos. No creo que ningún salvadoreño decente esté pensando en que vamos a abrir una cacería de brujas. Cualquier país del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, cuando el IRS te notifica algo, tú vas y presentas toda tu información. Entonces, pero si nosotros vamos a estar pensando que es una cacería de brujas, que alguien está iniciando algo, entonces no vamos a avanzar nunca contra la evasión. Van a seguir perdiéndose 2.000 millones al año y nuestro país va a seguir teniendo la infraestructura hospitalaria que ha tenido durante los últimos años, la infraestructura escolar que ha tenido durante los últimos años. Nuestros policías van a seguir sin tener los insumos necesarios. Entonces nosotros tenemos que ir, esa es mi misión como ministro, es la obligación del director general de Impuestos Internos, es la obligación del viceministro de Ingresos. Yo no tengo opción de ir, ir o no ir a fiscalizar cuando encuentro un vector de error. El director general de Impuestos Internos está obligado a iniciar a fiscalizaciones cuando hay vectores de error en las declaraciones, y aquellos empresarios que no tienen ningún inconveniente, evidentemente pueden acercarse. Yo siempre le he dicho, a los buenos contribuyentes nosotros le vamos a dar siempre un trato VIP, siempre vamos a tratar de ayudarle para que sus trámites sean ágiles, que sean de manera muy rápida, o por los medios digitales para que no tengan que salir de su casa, pero también debemos decir, con los malos contribuyentes nosotros tenemos que ser fuertes. El Ministerio de la Autoridad, el Ministerio de Hacienda es la autoridad en materia tributaria. Entonces tampoco podemos permitir, Moisés, que haya irrespeto a la autoridad. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa comercial. Le pido solo una respuesta corta porque es un amigo televidente que está escribiendo, sí, y ha sido una petición que se ha repetido varios días anteriores. José Alberto, señor ministro, ¿por qué le están negando la pensión a los veteranos de guerra? Son $300 vencidos más 100 de agosto. Sí. ¿Qué nos puede decir al sector? Bueno, yo quiero ser muy claro con esto también, y esto para el sector veterano. No, el gobierno de la República no está negando la pensión a los señores veteranos de guerra y excombatientes. El día miércoles, en los 550 millones que nosotros presentamos ante el seno de la Comisión de Hacienda, iban 24 millones para pagar las pensiones a los veteranos y a los excombatientes. Los señores diputados están muy claros con eso y lo saben perfectamente, que iban incorporados 24 millones. De estos, ellos dijeron, no, nosotros solo vamos a discutir sobre 12 millones e incorporarlos en el primer crédito, por favor. Entonces yo le dije, miren, no es lo que nosotros como gobierno deseamos,
Nosotros queremos que discutamos sobre los 24 millones y queremos que discutamos sobre el paquete completo de 550 millones, pero ellos dijeron no, solo 250 y ahí tenés que incluir los 12 millones para el pago de veteranos y excombatientes. Yo lo que les dije era que debíamos mejor asignar las partidas completas para poder quedar bien con nuestra población, tanto Asamblea Legislativa como Gobierno de la República. Entonces ellos dijeron no, solo la mitad vamos a discutir en este momento, y evidentemente para continuar con el diálogo yo dije, bueno, pasemos la mitad para acá mientras continuamos con el diálogo y dejamos la otra mitad de 12 millones ahí. Mientras eso no tenga asignación presupuestaria, yo no puedo hacer las transferencias. Así que estoy esperando que la Asamblea Legislativa convoque. Yo no puedo decirle cómo convocar, si puedo hacer un llamado o una invitación a que sesionen, pero no puedo decirles cuándo convocar. Así que yo les hago la invitación a través del presidente Mario Ponce para que la sesión plenaria se pueda realizar el día lunes y que discutamos cuanto antes los temas que están en la Comisión de Hacienda. El equipo del Ministerio de Hacienda ha estado listo desde el día domingo y sigue estando listo. No hemos parado en la vacación, vamos a seguir trabajando y el día que ellos nos llamen, nosotros nos vamos a sentar con muchísimo gusto a dar todas las explicaciones necesarias, pero mientras eso no suceda, no puedo asignar estos fondos a los señores veteranos. Exactamente. Bien, vamos a la última pausa. Volvemos en aproximadamente 4 minutos y medio. Gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana de viernes. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nos ha acompañado esta mañana. Hay más interrogantes. Por favor, ingeniero, pregúntele qué pasó con el bono de los $150 a médicos y policías. Sí, nosotros estamos esperando que también exista asignación presupuestaria para esto. No hay asignación. No, por el momento no. Nosotros necesitamos que lo ratifique la Asamblea Legislativa porque estos son refuerzos presupuestarios que nosotros estamos teniendo de los financiamientos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros en el presupuesto general 2020 ya teníamos una asignación. Si tú te recuerdas, era el presupuesto general 2020 por 6.426 millones. Pero nosotros ya teníamos una brecha de 647 millones. Entonces, de 645 millones que teníamos que salir a buscar financiamiento. Entonces, aunado a esto, ya teníamos una pérdida, ¿no? Un déficit en los ingresos que había que ir a buscar. Aunado a esto se han sumado otras obligaciones de parte del gasto que ha hecho que crezcan. Entonces necesitamos urgentemente obtener la inyección de estos financiamientos que hemos conseguido para poder financiar las partidas que ya teníamos acá, más las nuevas necesidades que han surgido por la pandemia. ¿Cuáles nuevas necesidades? Atención sanitaria, Moisés. Hay que también, ustedes han visto cómo el gobierno de la República también ha entregado ayuda alimentaria a nuestra población que no puede salir a trabajar porque el virus se propaga en la medida que se trasladan de su trabajo a su casa. Entonces, todo este tipo de asignaciones no estaban contempladas en el presupuesto general de la Nación. Así que nosotros necesitamos la buena voluntad de los diputados para que podamos tener dinero para hacer todas estas necesidades. No son solo los bonos, hay muchísimas más necesidades también. O sea, no digo que los bonos no son importantes, claro que son importantes. Esa es la pregunta que hacía un amigo televidente, dice, pero si todo estaba ya asignado dentro del presupuesto, ¿por qué tienen que estar pidiendo hoy que les asignen de préstamos que vienen? Es porque se ha... No, hemos confundido. Una cosa es que tú tengas en las líneas presupuestarias, por ejemplo, cuando tú formulas en el presupuesto general de la Nación, le pones, no sé, le pones... Pago para veteranos, digamos. Pago para veteranos, 50 millones, ¿ya? Ese pago para veteranos depende de que tú tengas un ingreso tributario. Pero ya no tenés ese ingreso, ¿ya? Entonces, para incorporar ese fondo, ya lo entendí. ¿ya? Tenés que traer el crédito. Tiene que tener el dinero para meterlo, a esa cuenta. Aquí. Entonces, por eso nosotros decimos hay que asignarlos al presupuesto. ¿Por qué? Porque en el presupuesto general 2020, eso estaba consignado que se iba a pagar con ingresos, pero los ingresos ya no existen. Entonces yo tengo que meter otra fuente de financiamiento, que son estos créditos para rellenar deficiencias de presupuesto o pérdidas de ingresos. Así lo dice el decreto 608, que fue emitido por la Asamblea Legislativa, lo que me habilita a mí para negociar todo este tipo de créditos y luego ir por la ratificación con ellos y también por la asignación presupuestaria. Bien, ha habido una pérdida de 600
47 millones, 47 millones. Al 30 de julio. Al 30 de julio. Sí. Ok, pero también hay algunas proyecciones que usted incluso destacaba en un tuit de Sí. que podría llegar arriba de los 900 millones a diciembre. 920 millones a diciembre, correcto. Eso así están las cosas y Correcto. a ese punto podríamos llegar. A ese punto podríamos llegar de acuerdo a nuestras estimaciones. La pérdida de 920 millones, y esto que le quede claro a la población, es una proyección que nosotros hacemos. Cuando yo digo 647 millones, que ya tengo las declaraciones de los contribuyentes presentadas y toda la información real no hubo más. de que Ajá. no tengo más. Entonces, en este momento, yo se los decía a los señores diputados, yo estoy en una situación muy crítica en mi caja fiscal. Necesitamos llegar a acuerdos de nación para poder cumplir con todas nuestras obligaciones como Estado, para poder cumplirle a la Corporación Reto del Milenio. Hoy por hoy, mientras la asignación presupuestaria no exista en el presupuesto 2020, el compromiso que asumimos con la Corporación Reto del Milenio no está cumplido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros dijimos es, vamos a poner esa contrapartida en el presupuesto. Nuestro compromiso con la Corporación Reto del Milenio no es que los diputados no ratifiquen el crédito, es que esté la contrapartida ya incluida en el presupuesto. Eso fue lo que le dijimos a la Corporación Reto del Milenio cuando empezamos a hablar el día sábado para ver si nos apoyaban, ¿verdad? Pero está asegurado en estos 250 millones que viene, ¿verdad? Está asegurado en los 250 millones que viene, el resto, ¿verdad? Y ese fue el compromiso, dijimos que lo discutíamos al solo regresar de la vacación. Yo espero que en el seno de la Comisión de Hacienda me digan, ministro, vamos a discutir los 300 millones que restan del BID. Es decir, 250 millones del crédito 5036 y 50 millones del crédito que está dirigido directamente al sector salud, que es un programa de parte del BID. Este no es apoyo presupuestario. Entonces, yo espero que ellos me digan ese target y con muchísimo gusto nosotros estamos ahí para dar toditas las explicaciones, Moisés, que sean necesarias. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No tengo más tiempo, nos quedan muchos temas en el tintero y espero que podamos conversar muy pronto también para terminar de ver el panorama en su totalidad hacia el fin de año. Sí, bueno, gracias a ti, Moisés. Solo quiero apuntar un último dato para las personas que están pendientes de su devolución de impuestos sobre la renta. Nosotros a la fecha hemos devuelto más de la mitad de los montos que debíamos devolver. Eran 34 millones los que teníamos que devolver a los contribuyentes, la mayoría de personas naturales, ¿verdad? Todos personas naturales, asalariados, y ya devolvimos más del 50%, que son un poco más de 18 millones. Esperamos en los próximos días continuar con estas devoluciones, pero también es necesario que nos entiendan un poco. La caída de los ingresos nos ha golpeado muchísimo, al igual que todos los países, pero tengan la plena confianza de que esta situación va a pasar y que los diálogos en la Asamblea Legislativa van a continuar. Yo tengo la buena fe de que el día lunes vamos a llegar a acuerdos sobre todos estos temas y podamos darle al país un acuerdo de nación y sobre todo a nuestra gente llenar las necesidades que tanto están teniendo durante la emergencia. Gracias, Moisés, y muy buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizaron. Gracias, ministro, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y a usted también, amigo televidente, gracias por haber...